Bueno, apreciados estudiosos, muy buenas tardes. Entonces, ya damos inicio al contenido temático a nuestra segunda sesión sincrónica de la asignatura Cultura Ambiental. Me presento nuevamente para quienes no alcanzaron a estar desde el inicio del primer encuentro sincrónico. Mi nombre es Ivonne Angulo de Castro, soy ingeniera ambiental y sanitaria, magíster en diseño y gestión de procesos y soy docente de la unidad ambiental de la UMB Virtual. Para mí es un gusto acompañarlos en esta asignatura y es muy enriquecedora para mí sabiendo que hay estudiosos de tantos programas académicos, porque esta asignatura, digamos que tiene esa particularidad y es que es un tema del que todos de verdad debemos tener conocimiento y por eso entonces me gustaría conocer que ustedes me compartieran quienes se encuentran en este momento en línea, Linda, Juan Camilo, Sergio, Jorge Eduardo, Álvaro, Viviana y Willington. Me gustaría que me compartieran de qué programa, a qué programa pertenecen. No sé quién quiera participar. A través del chat o activando su micrófono. Bueno, Álvaro está escribiendo en este momento. Bueno, Álvaro es de Ingeniería de Software, Willington es de Administración Logística, Sergio de Ingeniería de Software. Vamos a ver quién más está. También Juan Camilo de Administración Logística y Linda de Ingeniería de Software. Bueno, va ganando Ingeniería de Software. Sí, bueno, ¿qué les puedo, digamos, resaltar de esto? Quizá la experiencia como tal desde esta asignatura permita a ustedes tener una nueva percepción o ver el rol, digamos, el trabajo que ustedes desarrollan desde su formación profesional y ya en el ejercicio profesional con unos lentes diferentes, con unos lentes ya reconociendo que todas nuestras actividades realmente tienen un efecto, una repercusión en el entorno. Y ese es el propósito de la cultura ambiental o la educación ambiental, generar una conciencia, generar una percepción ambiental, entender precisamente cómo es ese relacionamiento nuestro con ese entorno que nos provee todo para vivir, como lo vamos a ver en esta sesión. Entonces, pues espero que para algunos de pronto dicen, bueno, quizá algunos piensen, no, pero yo pensé tal vez en esta carrera de ingeniería o relacionada con logística, porque pues no, en lo de temas, los temas de biología, ciencias naturales no es que me llamen la atención, ecología, pero es algo con lo que tenemos necesariamente, digamos, un vínculo, ya que pues hacemos parte de ese medio ambiente en el cual hay tantas interacciones, tantas interrelaciones y que nosotros, nuestras actividades tienen consecuencias importantes en ese entorno que nos provee todo. Como les decía desde el inicio de la sesión anterior, todos están cordialmente invitados a participar si desean activar su micrófono para hacer alguna intervención o a través del chat. Bienvenidos sus comentarios. Si los hacen a través del chat, quizá no me percate del todo. Les agradezco si alguien entonces puede activar el micrófono y avisarme que alguien hizo alguna participación en el chat, ya que pues por estar conectada, digamos, desde la presentación, quizá no me percate del comentario o de la consulta que formulen a través de este otro espacio. Bueno, entonces ya tenemos aquí nuestra presentación. Y como temas a desarrollar, el propósito, los objetivos de esta sesión es conocer la importancia de la educación ambiental y revisar algunos conceptos básicos desde la percepción ambiental, explorando algunos antecedentes y objetivos de la educación ambiental. Todo este contenido temático ustedes lo encuentran de forma amplia, de forma mucho más detallada en el material de lectura de nuestra aula, los diferentes recursos que se encuentran ahí, aquí, pero entonces vamos a tratar de mostrar una visión muy general y muy global de todo este contenido temático. Ahora, quisiera, digamos, para dar reconocimiento a esa importancia que tiene esta asignatura en cada uno de ustedes, en cada uno de los programas y formación que están teniendo, quisiera preguntarles a ustedes qué problema ambiental conocen. No sé quién, ay, perdónenme que no sé quién quisiera participar y expresar algún tema, alguna problemática ambiental que reconozcan de su entorno. Bueno, pues en este momento, digamos que en mi entorno estamos viviendo una problemática en lo que tiene que ver con que se está agotando el agua, o sea,
pues básicamente que es una de las problemáticas que en algún momento van a ser el top, teniendo en cuenta que no estamos cuidando nuestro medio ambiente. Para nadie es desconocido, o sea, casi yo creo que todos podemos decir que el tema de la contaminación que generamos desde los residuos sólidos, como el tema de los plásticos, como el tema de la contaminación por monóxido, por todo este tipo de situaciones, pues no es ajena y pues hace que sea muy importante tenerla en cuenta en estos momentos y pues por ende directamente desde la cátedra. Vale, muchas gracias, Willington, por tu participación. Y sí, efectivamente, tú mencionas varias de las problemáticas, digamos, y las causas de esa problemática, ¿sí? Muchas de nuestras acciones, el desarrollo de nuestras actividades cotidianas y también de nuestras actividades laborales, tiene repercusiones importantes en ese entorno, muchas dadas por ese enfoque de desarrollo que tenemos, digamos, paradigmas que ya tenemos preestablecidos y también por hábitos de consumo. Cuando hablamos desde nuestra cotidianidad, de cuáles son los hábitos que nos digamos, que dominan nuestras culturas. La cultura como tal, económica, la cultura, digamos, a través de la cual, esos hábitos a través de los cuales buscamos el confort, pues muchos tienen una serie de efectos o consecuencias en nuestro entorno. Entonces, en la actualidad, como tú lo dices, vivimos una crisis ambiental, ¿sí? Y es una crisis ambiental que es sin precedentes porque es que hay muchas problemáticas ambientales que podríamos listar acá de manera extensa. Y esas problemáticas están discutidas en el material de estudio como el calentamiento global, las problemáticas de pérdida de biodiversidad, la contaminación de los ríos, la contaminación del suelo, la contaminación del aire. O sea, son una serie de problemáticas que día a día están ahí presentes, están aumentando de forma, digamos, acelerada y que ya digamos que frente a eso también muchas personas han tomado conciencia en que realmente hay que adoptar una actitud responsable con nuestro entorno para poner freno a esas situaciones, a esas problemáticas. Y bajo ese contexto que tenemos de esa serie de problemáticas ambientales, pues la educación ambiental lo que nos permite es precisamente reconocer ese entorno. Quizá nosotros hemos escuchado de calentamiento global, pero no sabemos o no somos conscientes de la seriedad que tiene ese problema. ¿Sí? De ser conscientes que el calentamiento global hará que muchos territorios, muchas ciudades vayan a desaparecer a futuro, ¿sí? Por ejemplo, en la zona, en los litorales de nuestro país, islas específicamente, que ya por el incremento del nivel del mar, por el deshielo que se da a causa de este calentamiento global, pues muchas ciudades, muchos barrios, zonas, por ejemplo, de Cartagena, de Santa Marta, van a desaparecer. Y son situaciones en las que no hay vuelta atrás, ya está ocurriendo y ya entonces se tienen que adoptar medidas, estrategias de prevención, de reducción, pero también de adaptación al cambio climático, porque digamos que es inevitable y lo que hay que hacer es, bueno, ¿cómo podemos actuar para que no sea tan drástico ese cambio y para poder saber cómo responder frente a todas estas problemáticas? Entonces, la educación ambiental nos va a permitir precisamente fortalecer esos procesos de participación activa de las personas, de las comunidades y de esta forma entonces se van a construir espacios de cambio, espacios de transformación, del el entender realmente que todos somos habitantes de este planeta y todos somos responsables de esos escenarios que estamos viviendo o los escenarios que deseamos que nuestras futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos tengan, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo logramos? Precisamente la educación ambiental nos va a permitir construir esos saberes, esos conocimientos encaminados a ese transformar del cómo vivimos actualmente, transformarlo para aprender a vivir de forma responsable con nuestro entorno, ¿sí? Haciendo una sociedad ambientalmente sostenible. Ahora para esto entonces vamos a abordar algunos conceptos y esto entonces es lo que trabajamos y que se discute, que se presenta en nuestro contenido temático como percepción ambiental, ¿sí? La percepción es cómo veo algo, ¿sí? Cómo se percibe es cómo lo veo, cómo lo interpreto. Para
tener una percepción ambiental, para poder adquirirla, debemos entonces tener un acercamiento a algunos conceptos que son los que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, el primero son los organismos, ¿sí? Los organismos como tal, pues somos todos los seres vivos. Cada uno de nosotros es un organismo y asimismo, desde la bacteria más sencilla hasta, digamos, las plantas, los animales de diferentes animales vertebrados, invertebrados, hasta los, digamos, los seres que se puedan llamar más evolucionados sin que nosotros seamos los más evolucionados necesariamente. Entonces, todos estos, digamos, estos seres vivos, todos los organismos somos los seres vivos que interactuamos en el medio ambiente con unos elementos abióticos, o sea, el componente biótico, los elementos bióticos somos todos los seres vivos, plantas y animales, y quienes, digamos, y nosotros estamos interactuando en un espacio con elementos abióticos, o sea, elementos inertes, pero que hacen parte de esos espacios donde nosotros interactuamos y ocurren procesos naturales, ¿sí? Esos componentes, digamos, físicos, químicos de la naturaleza, que hacen parte de ese componente abiótico, como lo son la luz, el calor, el agua, el suelo, el aire, pues son necesarios para el mismo desarrollo de la vida. Y por eso la importancia de esa interrelación y de ese, digamos, de esa necesidad que se tiene de esos elementos para el desarrollo de la vida misma. Ya entonces acá podemos tener un ejemplo como que un pez, pues si no tiene el agua, no tendría la posibilidad de vivir. O nosotros, si no tuviéramos el aire, si no tuviéramos el oxígeno presente en el aire, pues tampoco tendríamos la posibilidad de vivir. O si no pudiéramos acceder al recurso hídrico para la subsistencia, como ya sabemos, pues el agua es un recurso fundamental para la vida. Ahora bien, pasamos a los ecosistemas. ¿Qué es un ecosistema? Cuando yo hablo de ecosistema, ya hablo de agrupaciones, comunidades, grupos, conjuntos de organismos de seres vivos que pueden ser, digamos, en una serie de comunidades que pueden ser entonces, existen de la misma especie, hay de diferentes especies y hay interacción y relacionamiento con otras especies y con el mismo entorno como lo habíamos mencionado, ¿sí? Pero el ecosistema como tal, pues no va a ser una entidad aislada. Un ecosistema, por ejemplo, puede ser un humedal. El ecosistema de humedal tiene especies acuáticas, perdón, especies terrestres, tiene aves que son también acuáticas, que se caracterizan por tener unas patas mucho más largas que las aves que son terrestres. Y aves, entre las aves, por ejemplo, pueden haber aves que sean propias del lugar, endémicas, o que sean, digamos, de la región, si no son, digamos, como tan específicas de ese ecosistema de forma exclusiva, sino que también las aves migratorias que viajan desde las, digamos, los altos, desde otras altitudes, como por ejemplo desde Canadá, desde los Estados Unidos, y se dirigen hacia las zonas, hacia la zona sur del continente, y que también y retornan hacia, digamos, hacia su país, de acuerdo, digamos, a las épocas de invierno, buscando precisamente esos espacios de adaptación y de confort para su interrelación y para su vida misma. Entonces, el medio ambiente realmente va a integrar diferentes ecosistemas, ¿sí? En los ecosistemas, entonces, tiene una serie de conjuntos de diferentes organismos, de diferentes especies, y el medio ambiente puede integrar diferentes ecosistemas. Es ese conjunto ya complejo de todo lo que nos rodea, ¿sí? Y en ese conjunto complejo, no solo están todos esos animales, esos ecosistemas, sino que también el hombre, la sociedad, pues hace parte de ese medio ambiente, ¿sí? Y ahí es cuando analizamos una interrelación, digamos, la sociedad como tal hace parte de ese medio ambiente, tiene efectos en esos ecosistemas. Se habla también del patrimonio histórico-cultural, porque ese patrimonio, esa biodiversidad, esos seres que están en nuestro entorno, pues hacen parte de un patrimonio de biodiversidad, y también nuestra cultura, nuestros hábitos, las relaciones, las actividades de desarrollo, las infraestructuras que desarrollamos que en ese entorno, pues también hacen parte de ese medio ambiente.
Ahora pasamos entonces a otras definiciones que también son importantes darlas a conocer, porque pues desafortunadamente esas mismas interrelaciones de nosotros, del hombre, con esos ecosistemas, con ese medio ambiente, pues tiene repercusiones sobre ellos, ¿sí? Nuestras propias actividades cotidianas, las industriales, el desarrollo de las ciudades, un asentamiento de una población, los hábitos de consumo, todos van a tener unos efectos y entonces es cuando nosotros hablamos de contaminación. Cuando nosotros estamos en un espacio específico, sea en nuestro barrio o estamos de paseo y nos vamos, no sé, digamos a visitar un río o una zona verde, un parque, una zona específica, pues entonces digamos que si somos observadores, a veces nos damos cuenta que hay elementos que no hacen parte de ese entorno, ¿sí? Entonces, aquí es cuando hablamos de esa contaminación, porque son elementos ajenos a ese ecosistema en el que nosotros nos encontramos. No hacen parte de él y tienen unas características, por ejemplo, físicas, químicas o de energía que perturban las condiciones y los procesos naturales que están acá. ¿Sí? Entonces, aquí digamos que podemos hablar de compuestos contaminantes, que serían esos compuestos que nosotros depositamos en esos espacios y que pues tiene entonces, tiene como consecuencia la contaminación, ¿sí? Dentro de nuestras actividades cotidianas, no sé, de cuando nosotros nos levantamos, de las actividades que tenemos en el hogar, ¿qué puede ocasionar contaminación? No sé quién quisiera participar. ¿Alguien quiere participar? Bueno, entonces, como de nuestras actividades, digamos, específicas, por ejemplo, el lavado de la ropa. Nosotros hacemos uso de detergentes, de desinfectantes para el aseo y todo esto pues va a modificar esas características del recurso hídrico, ¿sí? Porque si bien sale por los desagües de nuestra casa, pues estos son conducidos a canales de agua en las ciudades y terminan descargándose en cuerpos hídricos. A veces se cuenta con plantas de tratamiento, a veces no, y muchas veces las plantas de tratamiento no tienen la eficiencia suficiente para poder dar manejo y descontaminar esa agua previo a la entrega como tal del río. Entonces, todas estas situaciones causan desequilibrios ecológicos, ¿sí? Los residuos que nosotros generamos. Nosotros hacemos mercado, las bolsas que compramos queso tajado, un simple ejemplo como ese, y muchas veces ese queso tajado viene separado ¿con qué? Con láminas de plástico. Y el tiempo de degradación son cientos, miles de años para ese material y entonces aquí ya es cuando hablamos de los impactos ambientales. Un impacto ambiental, entonces podemos definirlo como una perturbación, un cambio, una alteración de ese ambiente o de ese entorno, ¿sí? Entonces, cuando esos impactos ambientales, vale la pena resaltar que muchas veces, o sea, en su mayoría, cuando hablamos de impacto ambiental, pues reconocemos los impactos ambientales negativos, ¿sí? La contaminación del agua, la contaminación del suelo, la contaminación del aire, pero también existen impactos ambientales positivos. Pensemos que yo decido comprar un predio, una finca, y en esa finca, pues digamos que está un terreno verde, pero pues no tiene vegetación, no tiene nada. Asumamos que se desarrolla una ganadería ahí y yo decido reforestar esa área. Entonces voy a adquirir una serie de plantas que sean nativas, específicas, que tengan ciertos beneficios para esos ecosistemas y las siembro. Mi actividad, la decisión que yo tomé fue cambiar, generar un cambio precisamente, una transformación, una alteración de ese paisaje como se tenía, pero es un cambio positivo por todos los beneficios que van a brindar esos árboles que yo he sembrado en ese territorio para los ecosistemas, para las plantas. Y ya entonces ahora vamos a pasar
a otra definición que son otras definiciones que son las propiedades de los ecosistemas, ¿sí? Entonces, los ecosistemas como tal tienen unas características o propiedades que les permiten en cierta medida ser tolerantes o responder frente a esos impactos o esas perturbaciones que reciben, ¿sí? Si yo hablo de un ecosistema y ese ecosistema es sometido a una perturbación, digamos, no sé, una descarga de contaminantes en un cuerpo de agua, pues el cuerpo de agua, un lago, una laguna, un humedal, va a tener unas propiedades con las que va a responder. Estas propiedades son muy específicas de los ecosistemas, ¿sí? Y estas entonces son la estabilidad, la resiliencia y la resistencia. La estabilidad, por una parte, es la capacidad que tiene un ecosistema para recuperarse de una perturbación para recuperar la condición natural. Es decir, yo sufro una perturbación y puedo, digamos, supero esa perturbación y puedo volver a mi configuración inicial. Es decir, independientemente del tiempo como tal que se tenga para poder recuperarse, puedo volver a ser el mismo antes de esa perturbación. Esa es la estabilidad. La resiliencia nos indica qué tan rápido puedo yo retornar a esa condición original, ¿sí? ¿Qué tan rápido me recupero? ¿Sí? Es decir, la perturbación es muy fuerte, quizá o yo soy, digamos, muy sensible, porque hay ecosistemas que son sensibles, altamente sensibles, entonces voy a necesitar mucho tiempo para poder volver a ser la misma persona. Sí, en pocas palabras. Este término se usa mucho también en el contexto social. Si hablamos del conflicto armado en Colombia, cuando se habla de poblaciones resilientes, poblaciones que han sido víctimas del conflicto armado o que han sido víctimas también de desastres naturales. Y a pesar de la tragedia que han vivido, de las pérdidas humanas, de las pérdidas en infraestructura, en economía, son capaces nuevamente de levantarse y de salir adelante. Esa es la resiliencia. Y de esta misma forma se aplica para ecosistemas. Ahora bien, tenemos la resistencia. La resistencia nos describe cuánta perturbación yo puedo, digamos, amortiguar o absorber antes de pasar a una nueva configuración. Antes de que se evidencie el deterioro, ¿qué tanto puedo yo mantener esa resistencia frente a ese ataque o, digamos, esa alteración que estoy sufriendo para antes de cambiar a mi estado a decir estoy contaminado, ¿sí? Básicamente, esas son las propiedades que tienen los ecosistemas. Ahora bien, es claro que en la actualidad los ecosistemas tienen muy poca de estas propiedades, muy poca capacidad de resiliencia, muy poca capacidad de resistencia, muy poca, nuestros ecosistemas están siendo bombardeados por muchos impactos ambientales, ¿sí? Y cuando entonces reciben son tantas los impactos, las afectaciones que reciben, que no tienen tiempo para recuperarse, ¿sí? Porque cuando intentan recuperarse de uno, están recibiendo, digamos, como la otra perturbación o la siguiente afectación o varias al tiempo. Entonces, cuando digamos que nuestras actividades económicas, nuestras actividades diarias ocasionan tantas perturbaciones a los ecosistemas, entonces pues ya, digamos, es cuando el ecosistema no se puede recuperar y es cuando entonces hablamos de la degradación de los recursos, ¿sí? Que era el ejemplo que nos decía Willington precisamente con el recurso hídrico. Digamos que cuando estamos hablando, por ejemplo, de la degradación del recurso hídrico, ¿por qué se origina esa degradación del recurso hídrico? En primera medida, por las descargas de las aguas residuales, los residuos sólidos que se disponen incorrectamente y llegan a los ríos, a los mares, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de plástico que se dispone incorrectamente, tantos residuos que llegan a nuestros ríos y son arrastrados hasta el mar, en el océano tenemos ya varias islas de plástico. Y son islas, hay unas islas que son incluso casi del tamaño de Nueva York. Entonces son islas de gran tamaño de solo basura.
¿Sí? ¿Por qué? Porque no se degrada de forma natural, porque no hace parte natural de ese ecosistema y por lo tanto entonces pues va a permanecer ahí generando más y más y más afectaciones y con un proceso acumulativo. Por otra parte, digamos, la degradación del recurso suelo. El recurso suelo lo podemos ver, digamos, la degradación por diferentes aspectos o diferentes actividades. Primero podríamos mencionar los cultivos de manera intensiva. Estos monocultivos que provienen de la revolución industrial, y eso ustedes lo van a poder entender de forma más detallada en en el material de estudio, proviene de la Revolución Verde, donde lo que se buscaba era tener una mayor productividad del terreno en menos tiempo, ¿sí? O sea, producir más rápido y en mayor cantidad para tener mayor rentabilidad. Pero para esto, pues las actividades se apoyan, estas actividades de agricultura intensiva se apoyan en el uso intensivo también de fertilizantes, de plaguicidas, y eso tiene una serie de implicaciones ambientales que ustedes también pueden verlas en el material de estudio. El exceso de nitrógeno como tal que se genera por esos fertilizantes, porque el nitrógeno como tal no se está generando a la tasa o a la velocidad natural que tienen esos fertilizantes, perdón, que se da en el proceso natural del ciclo del nitrógeno, sino que lo estamos fabricando y adicionando, entonces esa acumulación ocasiona problemas de eutroficación en los cuerpos de agua, también problemas en los acuíferos, en las aguas subterráneas. Y los plaguicidas también, y estas formas de cultivo, pues hacen que se pierda biodiversidad asimismo, pues efectos tóxicos para los seres como que hacen parte de ese ecosistema y resistencia a las plagas. Entonces, cada vez necesitamos más plaguicidas que sean más tóxicos para poder que sigan, digamos, combatiendo esas plagas, pero que a su vez están afectando y matando otros organismos, insectos, que también que son benéficos para las plantas. Actividades como el petróleo, ¿sí? La explotación de hidrocarburos, gas natural, el petróleo, todo esto puede generar, digamos, contaminación en el suelo, ¿sí? Digamos, por el estado como tal, porque los hidrocarburos, pues, un derrame que se puede presentar específicamente en el suelo por esta actividad, pues va a tener, digamos, serias afectaciones en los ecosistemas y asimismo, pues, el uso de esos combustibles fósiles en nuestras actividades industriales, que esto es consecuencia precisamente de la revolución industrial. Entonces, todas estas emisiones van a tener consecuencias en la calidad del aire. La minería también, que tiene efectos, digamos, también en el suelo como tal y en el recurso hídrico, y la incorrecta disposición de los residuos, ¿sí? Los residuos sólidos que pues simplemente nosotros pensamos, bueno, consumimos este plástico, yo lo deposito en la basura y simplemente entonces esto va y llega al relleno sanitario, pero hay que tener en cuenta que por el mismo crecimiento demográfico, pues cada vez tenemos menos espacio para enterrar esos residuos, porque es que un relleno sanitario lo que hace es enterrarlos, y cuando ya no tengamos dónde enterrarlo, ¿qué vamos a hacer con tantos residuos? Es por eso la necesidad de cambiar nuestros hábitos de consumo. Por eso el énfasis, digamos, en que nuestros hábitos tienen, pues, hacen parte de esas implicaciones, de esos efectos ambientales de nuestro entorno. Ahora bien, frente a todo este contexto de contaminación de nuestras actividades diarias, de nuestras actividades industriales, pues digamos que el panorama no es muy alentador, pero no podemos decir que todo esté perdido ya por esta razón, ¿sí? Es decir, la educación ambiental es donde viene a tomar un rol aquí de vital importancia, no solo en el sector privado, en la industria, sino también a nivel personal, en nuestra cotidianidad, ¿sí? Cada uno de nosotros es responsable por las acciones o las problemáticas ambientales que vivimos. Si bien yo puedo decir, bueno, pero es que yo no contamino lo que contamina una industria específica, ¿sí? Como con lo que contamina la industria del petróleo o la minería. No, es cierto. Hay personas que contaminan más que otras, ¿sí? Pero independientemente de esto, que una persona o una empresa contamine más que yo, eso no me exime ni reduce mi responsabilidad frente a lo que está a mi alcance para comprometerme, ¿sí? Existen muchas más personas en el mundo que precisamente están adoptando esas actitudes responsables a través de las cuales
lo que se pretende es cambiar esos hábitos de cultura y que sea la forma en la que se contribuya a asegurar, a garantizar un futuro para esas futuras generaciones, un futuro vivible, incluso para nosotros mismos, ¿no? Entonces aquí ya viene la importancia de la educación ambiental, ¿sí? La educación ambiental, como les decía desde un inicio, busca generar cambios de conciencia, cambios de actitud, ¿sí? Nos permite reconocer esa importancia del entorno, ¿sí? Ser conscientes ahora de lo que, las consecuencias que tienen nuestras actividades diarias, ¿sí? Y de esta forma que podamos ejercer acciones específicas en pro de la conservación del medio ambiente. Entonces, aquí tenemos una definición precisamente de esta cultura ambiental. Es el proceso que busca, como les decía, generar esa conciencia, esa cultura, así como promover esas actitudes de valorar y respetar el entorno donde nosotros vivimos. La educación ambiental tiene unas características importantes, ¿sí? Básicamente lo que busca es, porque es importante precisamente como les decía, porque busca relacionar el hombre con su medio ambiente, es decir, comprender realmente cuál es nuestra relación actual con la naturaleza y a partir de eso que logremos generar un cambio de actitud, una toma de conciencia y no solo una toma de conciencia a forma personal, sino que ese cambio de actitud, cuando yo lo hago, pues también es posible replicarlo, que otras personas, mis familiares, si yo decido empezar a reciclar en mi casa, pues que digamos que ya el cambio va un poco más allá, porque en mi casa también con quienes yo habito, pues van también digamos, a realizar esa práctica. Prácticas que quizá con mis compañeros de trabajo, o sea, son actitudes que se pueden replicar y replicar en los entornos donde nosotros nos encontramos. Existen entonces diferentes tipos de educación ambiental. Hay una educación ambiental que es de tipo conservacionista, ¿sí? Que el énfasis, digamos, o los esfuerzos principales es en la necesidad de conservar especies, animales, hábitats naturales, ¿sí? También hay una educación ambiental que es de tipo ecologista, que es importante también porque está fundamentada en transmitir conocimientos de ecología y biología, es decir, de reconocer cuáles son esos procesos naturales, esos procesos ecológicos que ocurren en mi entorno y ser consciente de ellos para precisamente o contribuir o no afectarlos al menos. Para el desarrollo sostenible, ¿sí? El propósito entonces es generar acciones individuales y colectivas en pro del medio ambiente, como les decía. La educación ambiental formal, que es la que estamos desarrollando aquí en esta aula, ¿sí? Es la que se realiza precisamente a través de las instituciones, la educación, desde la educación inicial hasta la universidad. Y esto porque precisamente en nuestro país existe una política de educación ambiental que busca promover estos espacios de formación ambiental en la educación formal y no formal. Y por eso entonces aquí también surge la educación ambiental que es informal, que es la que se realiza en otras entidades como los municipios que se desarrollan de manera libre, actividades que se desarrollan, por ejemplo, en una comunidad para siembra de árboles, actividades de capacitaciones en las juntas de acción comunal, etcétera. Listo, ahora tenemos unos objetivos de la educación ambiental. Tenemos como parte de los objetivos, primero la toma de conciencia, ¿sí? El ser conscientes realmente de la importancia de ese medio ambiente que nos rodea y de las repercusiones que tienen nuestras acciones. Conocimientos, cuando yo entiendo realmente de qué está compuesto, cuáles son esos procesos que se dan en nuestro entorno y cuáles son las afectaciones, las problemáticas ambientales que derivan de nuestras actividades, pues entonces yo puedo tomar, digamos, al ser consciente, voy a tomar una responsabilidad crítica, ¿sí? Actitud, pues
yo estoy generando valores sociales, un profundo interés por el medio ambiente, independientemente de la actividad que yo desarrolle. Aptitudes, las aptitudes entonces son las capacidades. Yo, como ya tengo un conocimiento específico y tengo conciencia precisamente de la importancia de la educación ambiental, entonces estoy en capacidad de, de lograr, digamos, impulsar activamente actividades en pro de la conservación y la protección. Y la participación. La educación ambiental tiene un fuerte componente participativo. Yo tengo acciones específicas, pero también invito a los demás a que se unan a ese tipo eh, de medidas y programas de educación ambiental. Discúlpenme un segundo, perdón, un segundo. Disculpen, apreciados estudiosos. Bueno, entonces ya viendo estas características, estos cuáles son los propósitos de la educación ambiental, pues entonces ahora vamos a abordar unos temas ya más centrados y específicos que son los ecosistemas y la biodiversidad. Debemos partir de qué es la biodiversidad, ¿sí? La biodiversidad como tal, yo la puedo definir como, perdón, desglosando ese término, es variabilidad, variabilidad de seres vivos, ¿sí? Es desde, digamos, la variabilidad de la que están compuestas todos los ecosistemas, ecosistemas terrestres, ecosistemas marinos, cualquier tipo de ecosistema acuático, cualquier complejo ecológico, desde un virus hasta las células, los hongos, las bacterias, hasta ya los seres vegetales, las plantas, arbustos, los pastos, los prados, los animales, todos hacen parte de esa biodiversidad y eso es lo que también podemos definir como riqueza natural, ¿sí? Es la riqueza de ese entorno, ¿sí? Esta, nosotros debemos entonces entender cuáles son los beneficios que nos proporciona esa biodiversidad y esa biodiversidad que está presente en esos ecosistemas, ¿sí? En los cuales hay unas interrelaciones, unos procesos ecológicos, pues debemos reconocer realmente cuáles son esos beneficios que nos brindan para poder valorarlos y protegerlos. Entonces, aquí, perdón, es cuando hablamos de los servicios ecosistémicos, ¿sí? Debemos entender que esa biodiversidad es la que nos permite disfrutar de esto, los servicios ecosistémicos. Servicios es algo que se brinda, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Los ecosistemas nos brindan unos beneficios que resultan precisamente de esa biodiversidad que hay de plantas, de animales, ¿sí? Y es digamos, son los beneficios que surgen precisamente de esos procesos naturales, de esas interrelaciones que hay en los ecosistemas. En otras palabras, los servicios ecosistémicos son los que, o esos beneficios más bien, es lo que nos permite vivir, lo que nos permite respirar aire puro, lo que nos permite consumir agua, agua pura, respirar aire de calidad, porque bueno, podemos también respirar aire contaminado, pero eso no es un beneficio. Mm, el que nosotros estemos, por ejemplo, en una caminata en un día de sol intenso a mediodía y podamos encontrar una zona boscosa o árboles bajo los cuales podamos descansar gracias a su sombra, eso es un servicio ecosistémico, ¿sí? El poder encontrar ese árbol y poder descansar bajo esa sombra, eso es un beneficio que nos están dando precisamente esos organismos vivos que están presentes en ese ecosistema. Entonces, estos servicios ecosistémicos intervienen en el desarrollo de nuestra sociedad, ¿sí? Los sistemas culturales
en todas las dimensiones, o sea, todos los procesos, los sistemas político, social, económico, cultural, religioso, mítico, el que unas personas, digamos, tengan por tradición unos espacios para, digamos, para, en una valoración, digamos, ya en términos religiosos, el que un paisaje sea un escenario tan especial que permita inspirar a poetas, a artistas, a una pintura, a una obra de arte, eso es un servicio ecosistémico, ¿sí? Y apreciados estudiosos, ¿las temáticas han sido claras? ¿O hay alguna pregunta de lo que hemos visto hasta el momento? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, ahora vamos a conocer cuáles son esos servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son muchos, pero podemos agruparlos de manera general en estos 4. Esta es la clasificación general de los servicios ecosistémicos que podemos obtener de ese entorno que nos rodea. Primero tenemos los servicios de apoyo o soporte. Los servicios de apoyo o soporte hacen referencia a todo lo relacionado con la formación del suelo, ¿sí? Los procesos de fotosíntesis, porque sin la fotosíntesis no podríamos tener aire puro por la captura de CO2. El sustento como tal, el que el suelo sea un sustento para que se den los ciclos de los nutrientes que ustedes los van a poder revisar y entender más en el material de estudio. El suelo como tal sea ese medio de sustento para el crecimiento de las plantas, para la producción de alimentos, los cultivos de los cuales nosotros nos alimentamos, que sea también ese medio de soporte en el cual esos alimentos, esos residuos de alimentos puedan degradarse y reincorporarse para ese reciclaje de nutrientes que permita el desarrollo de nuevas plantas. Sin estos servicios, nosotros entonces no podríamos transformar los desechos que son orgánicos, ¿sí? A través de actividades como tal de compostaje. Y si un suelo no tiene suficientes nutrientes, pues entonces no se pueden desarrollar más cultivos o crecer o que se desarrollen plantas, digamos, para nuestra alimentación. Pasamos a los servicios de aprovisionamiento. ¿Cuáles son esos servicios? Los servicios de aprovisionamiento son los que nos permiten tener el sustento, digamos, los diferentes materiales o recursos para nuestras actividades, ¿sí? Es decir, el alimento como tal, entonces, es un servicio de aprovisionamiento, ¿sí? El de apoyo o soporte, pues es porque es el medio para que se den estos otros servicios de aprovisionamiento. La medicina, las plantas medicinales, las materias primas como lo es la madera, las piedras, la arena, la grava, todo eso lo necesitamos para, no sé, la silla en la que estamos en este momento sentados, el escritorio en el cual estamos trabajando, la edificación en la que estamos, ¿sí? Por los materiales de construcción, todos estos provienen de esos servicios de aprovisionamiento. Los servicios de regulación, estos son los que a veces podemos reconocer como intangibles, o sea, no los usamos ni los aprovechamos directamente, pero resultan de esos procesos naturales de regulación de los ecosistemas. La producción de oxígeno como tal, la captura de carbono que hacen los bosques, ¿sí? Gracias a la fotosíntesis de la planta, son esos procesos de regulación. También, por ejemplo, porque aportan a la calidad del aire, la regulación del clima, precisamente por esos mismos bosques y densidad arbórea. El control de la erosión, ¿sí? Los humedales, por ejemplo, que cumplen una función tan importante como de funcionar como esponjas porque retienen la lluvia y el agua de escorrentía cuando se presentan en alta cantidad y la liberan gradualmente a modo de esponja, o sea, funcionan como una esponja y esto hace que se prevengan o que no ocurran inundaciones en los diferentes territorios.
Todos estos entonces son los servicios como tal de regulación. Un proceso, digamos, el proceso que tienen los mismos territorios por su misma cobertura vegetal y recurso hídrico, digamos, los cuerpos de agua, cuando la protección para minimizar problemas o riesgos de procesos de remoción en masa, ¿sí? Es gracias a esos servicios de regulación. Y los servicios culturales, entonces ya son los servicios no materiales, ¿sí? Que nosotros podemos sacar provecho. El enriquecimiento espiritual que yo puedo obtener de un espacio natural, el enriquecimiento emocional, que si yo estoy triste y si voy a una zona que sea de gran riqueza natural, pues emocionalmente eso tiene un impacto. La belleza escénica de la que les hablaba, que sea inspiración artística o incluso inspiración intelectual para muchas personas, el que yo pueda llegar a estos espacios y tener actividades de recreación a través del ecoturismo, ¿sí? Entre muchos otros servicios culturales. Y ya entonces pasamos a estos, a cuáles son, pues ya reconocemos cuáles son esos beneficios que nos ofrece la naturaleza, pero esa misma naturaleza, esa misma biodiversidad que nos brinda tantas cosas o que nos lo brinda todo, pues sufre unas amenazas en consecuencia también por por nuestra causa, ¿sí? Eh, Nuestras actividades se convierten muchas veces en una amenaza directa para las especies. Y como consecuencia, entonces podemos tener estas amenazas que son las que algunos autores consideran como las principales, em, las causas principales de, digamos, de agotación de agotamiento de especies y de, digamos, de riesgos para la misma biodiversidad. Vamos a hablar entonces de la primera, que es la sobreexplotación de especies. Cuando yo hablo de esto, me refiero a que si yo estoy, digamos, nuestras actividades como tal son extractivas. Yo extraigo materiales, extraigo y extraigo. Pero muchas veces la cantidad que extraemos hace que esa disponibilidad de los recursos no sea sostenible en el tiempo. Y muchas veces entonces se extinguen especies por esto. En las actividades de pesca, muchas veces la pesca se realiza de forma tan intensiva que no se respetan los ciclos naturales de reproducción de estas especies. Entonces, si yo, si yo por ejemplo, realizo una pesca intensiva y no estoy, me estoy, y la continúo, digamos, de la misma forma a lo largo de todo el año, incluso cuando están en la época de reproducción, pues estoy, digamos, capturando especies jóvenes o especies muy pequeñas que primero no van a ser tan comercializables, ¿sí? Y como segunda medida, pues esas especies jóvenes o pequeñas, pues son las que más adelante se van a reproducir, pero si las estoy capturando para mi sustento y mi provecho en la actualidad, pues a futuro no van a haber menos reproducción y por tanto la disponibilidad del recurso va a ser menor. La pérdida de hábitat. La pérdida de hábitat es una de las principales causas de, de pérdida de animales vertebrados, invertebrados, de plantas y de hongos. ¿Y esto por qué ocurre? No sé si con esta imagen quizá para ustedes les recuerde algo que ocurre muchas veces bueno, algo que ha ocurrido a lo largo de nuestro país precisamente por las tradiciones religiosas, y es que en Semana Santa se acostumbra a usarlos, pues se acostumbraba durante muchísimos años en el Domingo de Ramos a la elaboración de ramos con una alta creatividad, unos diseños artísticos impresionantes, pero esa explotación de una planta que demora tanto en crecer, primero, hace que no sea sostenible porque, pues, digamos, como por la misma disponibilidad de esta palma de cera, ¿sí? Y además, la palma de cera es el único hábitat del loro oreje amarillo.
¿sí? Al explotar de manera intensiva el hábitat del loro, pues esta especie como tal va a tener una amenaza en su supervivencia porque no va a tener dónde anidar. Y si no tiene dónde anidar porque es digamos, el único árbol donde anidan, pues entonces, digamos que ya se pone en riesgo la especie como tal por lo que se pone en riesgo su reproducción. Otra de estas amenazas es la introducción de especies exóticas. ¿Alguno de ustedes, digamos, sabe qué es una especie exótica? ¿No? Bueno, cuando nosotros hablamos de especies exóticas, son especies que en otra forma podríamos decir no nativas, que no hacen parte de ese ecosistema, que no hacen parte de ese territorio. Es decir, nosotros las introducimos a ese ecosistema y las podemos traer de otra, no sé, de otro país o incluso de otro continente, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay algunas especies exóticas que no ocasionan, digamos, daños o no afectan esos procesos ecológicos que hay en dichos ecosistemas. Pero muchas veces las especies exóticas son de carácter invasor. Es decir, toman tal dominancia del territorio que empiezan a crecer y a reproducirse y limitan la reproducción de las especies que son nativas propias de esos ecosistemas, ¿sí? O, digamos, en el caso de animales, consumen, digamos, se alimentan de animales que son, digamos, de esos ecosistemas y crean ese desbalance ecológico. Un claro ejemplo de esto es lo que ocurre o lo que ocurrió con el arbusto que se denomina retamo espinoso. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado. Cuando uno va por carretera por varias zonas de nuestro país, en especial, digamos, hablo específicamente de, por ejemplo, de la sabana cundiboyacense, nosotros podemos encontrar esta especie y la encontramos digamos, a lo largo de nuestro recorrido en muchas partes, ¿sí? Esta especie fue introducida en Colombia desde los años 50, ¿sí? Y se trajo de Europa. Y se trajo cuando, digamos, con la intención de, ay, un arbusto muy bonito. Este podría servir para que lo lleváramos a nuestro país y sirva, por ejemplo, con estos colores tan llamativos, nos pueda servir para recuperar zonas que están en degradación y también, digamos, que podemos usarla para el cercamiento de nuestras haciendas y resulta que tomó tal dominancia por unas características que tiene, tiene un rápido crecimiento, ¿sí? Y además las semillas se dispersan rápidamente. ¿Cómo se dispersan las semillas? No solamente si, digamos, algún ave se alimenta de estas semillas, pues digamos que por su acción las va a dispersar, sino que también es una amenaza por el riesgo como tal de incendios forestales, porque la semilla tiene un contenido oleoso digamos, bastante alto. Entonces, pensemos que es como cuando nosotros ponemos unas crispetas, maíz pira en una olla caliente con aceite, ¿sí? Entonces, por la misma temperatura del incendio, estalla esa semilla por el aceite y todas las semillas salen a volar y se va dispersando más y más esta y va tomando dominancia, eliminando o erradicando incluso muchas especies. Esta especie incluso en la actualidad ya es una amenaza en el páramo para los frailejones y los frailejones digamos, es la especie vegetal que es indispensable en los páramos como para que pueda recargarse el agua en estos ecosistemas. Finalmente tenemos las extinciones en cadena. Las extinciones en cadena ocurren cuando, pues, digamos, hay un componente del ecosistema que se altera y como consecuencia surgen, digamos, de manera, digamos, como una secuencia de otro, surgen, digamos, cambios funcionales importantes. Pensemos, por ejemplo, cuando ocurrió el incendio en el Amazonas o el incendio en Australia,
que fueron días, meses, no fueron días, fueron meses como tal de unos incendios que arrasaron con extensiones impresionantes y que esto, digamos, tuvo como consecuencia que muchas especies se extinguieran incluso, porque la pérdida, digamos, de especies, tanto de plantas, vegetales como de animales, pues fue drástica, fue drástica y la recuperación de eso va a ser de muchísimos, muchísimos años. Hasta aquí, apreciados estudiosos, ¿alguna inquietud? Bueno, no veo inquietudes. Listo. Apreciados estudiosos, con este contenido damos por cierre a nuestro primer encuentro de la asignatura Cultura Ambiental. Como para poder resaltar de este encuentro, quisiera destacar que la educación ambiental es una herramienta social, es una herramienta que no solo sirve para a nivel, digamos, de las empresas como tal dentro del componente de gestión ambiental, sino que a nivel de la sociedad en nuestras interrelaciones, en nuestra cotidianidad. Asimismo, es necesario que tengamos una construcción de una conciencia que sea particular y la construcción de una conciencia colectiva que invite realmente, que anime a no solo a mí, sino a las personas que están en mi entorno, a cuidar el medio ambiente. Asimismo, debemos estimular una conducta ambientalista que permita asegurar precisamente un ambiente sano para esas futuras generaciones, porque la pregunta es esta, nosotros digamos que en este momento estamos disfrutando todavía, a pesar de todas las problemáticas de contaminación, podemos disfrutar de ese entorno natural que tenemos, pero a futuro, ¿será que nosotros vamos a poder seguirlo disfrutando así? O tal vez el recurso hídrico va a ser cada vez más escaso. Y más aún, cuando hablamos de esas futuras generaciones, ¿vamos a dejar a esas futuras generaciones algo para su disfrute? Entonces, todo eso depende de nosotros. Y por eso la educación ambiental debe ser dinámica y debe estar en permanente actualización como respuesta a las problemáticas ambientales que vivimos en la actualidad. Agradezco a todos entonces, apreciados estudiosos, su atención, su participación en este contenido temático. Voy a dirigirme, si ustedes tienen alguna inquietud, los animo a que formulen sus inquietudes a través del chat o a través del micrófono y quisiera pasar en este momento mientras, en caso que alguno tenga una pregunta, quisiera pasar a nuestras actividades evaluables que tenemos contempladas para este primer módulo. Como primera medida, tenemos, según nuestro cronograma de formación, tenemos la primera actividad que es una evaluación del módulo 1. Está disponible desde el pasado 24 de mayo hasta el próximo lunes 7 de junio a las 8 de la mañana. Ah, bueno, este lunes 7 de junio, aquí voy a modificarlo de una vez, es el lunes a medianoche para que ustedes lo tengan presente. Perdón, un segundito. Voy a modificarlo de una vez. Listo. Y tenemos, seguido de esto, desde el 7 de junio hasta el 21 de junio, vamos a tener disponible la tarea actividad 2 podcast, percepción, impactos e instrumentos ambientales. Esta entonces va a estar hasta el lunes 21 de junio a medianoche disponible. ¿Listo? Perdón, un segundo. Voy a guardar acá. Y nos vamos a dirigir entonces a módulos. Recordemos, apreciados estudiosos, que las preguntas que aparecen en la evaluación módulo 1 son preguntas tipo Saber Pro. Ustedes van a tener 10 preguntas como tal y van a tener un límite de tiempo de 40 minutos para presentar esta evaluación. Estas preguntas se fundamentan en el contenido temático de la lectura del módulo PDF del módulo 1, Introducción a la Cultura Ambiental, principalmente. Por otra parte, tenemos la actividad 2, entonces el podcast Percepción, Impactos e Instrumentos Ambientales. Esta tarea
tiene como propósito que ustedes desarrollen como competencia el relacionar conceptos abordados en el módulo con situaciones de la cotidianidad, con el fin de identificar causas y consecuencias de los impactos ambientales sobre los servicios ecosistémicos que nos ofrece la biodiversidad, reconociendo su importancia. ¿Qué es lo que entonces van a hacer ustedes? Como primera medida, pues van a tener que leer y apropiar el contenido del módulo 1, ¿sí? Ustedes entonces, una vez hayan apropiado ese contenido, van a escuchar el podcast Percepción, Impactos e Instrumentos Ambientales. Veo un comentario en el chat. Ah, no. Ok. Entonces, ustedes a partir de ese podcast que van a escuchar, hay una conversación de dos compañeros que llegan a la Universidad Manuela Beltrán de Cajica y frente a esa conversación ustedes van a identificar mínimo 3 situaciones de la cotidianidad que pueden ocasionar un impacto ambiental y social. Por cada situación se debe identificar el impacto que se puede ocasionar y por cada impacto se debe mencionar cuál servicio ecosistémico de los que narran en el podcast puede verse afectado. Entonces, esta información ustedes la van a plantear en esta tabla, una tabla como estas. ¿Listo? Entonces, si yo estoy hablando de situación del ser humano que puede causar un impacto ambiental, entonces digamos que según el podcast, imaginémonos, esto es un ejemplo nomás, no estoy diciendo que eso aparezca en el podcast. Asumamos que el ser humano, digamos, los hábitos de consumir agua embotellada, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el impacto que puede causar? No, contaminación al suelo, precisamente a causa del número de botellas plásticas que se generan como residuos de esa agua embotellada que se habitúa a consumir. ¿Y cuál es el servicio ecosistémico afectado por el impacto? Entonces, nosotros debemos recordar, según el contenido que les expliqué, recordemos que hay 4 servicios, agrupaciones, 4 tipos de servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces debemos recordar eso para indicar cuál es el servicio ecosistémico que se afecta por el impacto. Si es un servicio de regulación, es un servicio de soporte, de aprovisionamiento, cultural, etcétera. ¿Listo? Entonces ustedes van a indicarlo aquí. Mínimo deben ser 3 situaciones, ¿sí? Entonces 3 situaciones frente a las cuales indiquen el correspondiente impacto ambiental y el correspondiente servicio ecosistémico. Posteriormente, entonces, ustedes teniendo en cuenta la propuesta de Andrea y Camilo, que surge en ese mismo podcast, van a identificar en su zona de residencia o constante permanencia una problemática ambiental, ¿sí? En su entorno, en el barrio donde viven o en el lugar donde trabajan, ¿sí? Y ustedes, digamos, esa problemática ambiental debe estar asociada a uno de estos impactos: contaminación hídrica, contaminación atmosférica o contaminación del suelo. Van a buscar entonces en Internet algunas imágenes reales que estén relacionadas con esa problemática ambiental que ustedes eligieron, ¿sí? Una de estas 3. Posteriormente van a elaborar un escrito mínimo de 60 palabras de concientización sobre el cuidado del medio ambiente, la importancia de los servicios ecosistémicos y van a relacionarlo con la problemática ambiental identificada, invitando a sus amigos y familiares y conocidos a la conservación del medio ambiente. Como yo les había indicado, en la educación ambiental es fuertemente participativa y eso es lo que debemos, digamos, este es el propósito de la asignatura, que a través de estas acciones, de estas actividades, ustedes inviten a otras personas a adoptar precisamente, digamos, esa conciencia, lograr esa sensibilización frente a las problemáticas ambientales y al tomar, digamos, una actitud responsable frente a estas situaciones. Finalmente, entonces, con las imágenes que ustedes seleccionaron, que se solicitaron en este segundo punto, y este escrito que ustedes solicitaron, que ustedes desarrollaron en el tercer punto, van a realizar una publicación en su red social y van a adjuntar el pantallazo de esa publicación y el link de su publicación para el desarrollo de esta actividad. Aquí es importante, apreciados estudiosos, resaltar. En ocasiones a mí de pronto me dicen, profe, lo que pasa es que no, yo no tengo. Adelante, Viviana, veo una pregunta. Cuéntame. Profe, ¿por qué en la red social de uno eso no es privado? Dime. ¿Por qué en la red social de personal? ¿Por qué? Porque precisamente
como yo les indicaba, el propósito de la educación ambiental es llevar esa invitación, esa conciencia a sus conocidos, a sus amigos, a sus allegados, ¿sí? A ese círculo como tal de personas con las que ustedes se relacionan. En la educación ambiental lo que busca es que sea participativa, replicar esas acciones que sean sostenibles. Y lo vas a ver en todas las actividades que vamos a desarrollar, porque la actividad que está comprendida dentro del módulo 2 también debe ser publicada en una red social. A quienes de pronto me digan, no, profe, es que yo no manejo red social, a mí no me gusta Facebook, no me gusta Instagram, entonces, ok, ustedes digamos que todos en su mayoría pues manejamos, por ejemplo, WhatsApp, Telegram, entonces lo que ustedes pueden hacer, eso también puede considerarse, es una red social, así que cuando ustedes lo publican en el estado o lo publican, digamos, en el chat de la familia, en un chat de grupo de amigos, de compañeros de la universidad, eso también tiene validez porque están replicando esas invitaciones o esa sensibilización ambiental, que es lo que pretende esta asignatura, ¿sí? Va desde los mismos propósitos de la educación ambiental. ¿Sí está claro, Viviana? Pues sí está claro, profe, pero no estoy de acuerdo en que se exija que se publique en la red social. Tú podrías publicarlo en un blog también si lo deseas. Lo importante, hay que entender, es la importancia y el propósito de la educación ambiental, ¿sí? Y por eso créeme que tanto en esta asignatura como la asignatura de educación ambiental que se ve en presencial, todas estas asignaturas tienen la misma estrategia precisamente porque lo que se busca es replicar esas buenas acciones de responsabilidad ambiental. Y de replicar también esa información de percepción ambiental, de ser conscientes de esos impactos que tienen nuestras actividades en el entorno, precisamente para que sean, digamos, para que otras personas tengan conocimiento y promover precisamente los objetivos de la educación ambiental que veíamos en la sesión. O sea que un blog también sirve. Dime. Sería bueno entonces un blog, porque pues una red social no. Si tú deseas hacer la publicación en un blog de alguien donde se evidencia, tienes es que mostrar precisamente el enlace como tal de ese blog y el pantallazo, porque muchas veces si es algo ocurre con las redes sociales, una red social, digamos, si la publicación se hace privada, yo no lo puedo verificar a través del link de la publicación y por eso entonces no se daría cumplimiento a este requisito. Entonces debe adjuntarse también el pantallazo para poder evidenciar esto. Evidenciar que sí se publicó en su red social. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué se debe entregar entonces en esta actividad? El desarrollo de esta actividad debe ser de forma individual y para esto entonces ustedes van a cargar en su plataforma. Como primera medida, un documento con portada desarrollando cada uno de estos puntos que se solicitan. ¿Listo? Y en este documento se debe evidenciar el pantallazo de la publicación de la red social como les indico. Estos requisitos son indispensables y ustedes pueden validarlo frente a los criterios que se estipulan en la rúbrica. Aquí se exponen algunos recursos para el desarrollo de la actividad, el PDF, el podcast, el material complementario del módulo, herramientas a través de las cuales ustedes pueden hacer, digamos, digamos, el diseño, digamos, de una imagen, si lo desean, para hacer esa publicación en redes sociales, algunas palabras claves a través de las cuales ustedes puedan buscar en la biblioteca de la UMB y la invitación que se hace a todos los estudiosos es que tengan presente los criterios bajo los cuales se evalúa la rúbrica, la actividad que es la rúbrica. Bajo estos criterios, ustedes pueden asegurar que cumplen con los requisitos que se estipulan en esta actividad para obtener una nota satisfactoria. Yo bajo esto es que voy a hacer la retroalimentación de las actividades, ¿sí? Que ustedes elaboren el escrito, que seleccionen las fotografías relacionadas con la problemática ambiental, entonces desempeño alto, que se identifiquen esas situaciones de impactos ambientales narrados en el podcast, que se identifiquen cuáles son esos servicios ecosistémicos afectados y el link de la publicación realizada, link o el pantallazo
digamos que yo acepto uno de los dos, ¿sí? No, pero si es pantallazo, tiene que ser público, porque si yo no puedo evidenciarlo ni siquiera por perdón, si el link debe ser público, porque si ustedes no adjuntan el pantallazo, pues no puedo dar crédito de que se cumple con este requisito y entonces pues ahí simplemente el criterio sería desempeño bajo porque no se cumple específicamente con este criterio solicitado en la actividad. ¿Listo? Entonces, hasta aquí alguna inquietud. No sé, Viviana, si tengas alguna inquietud adicional. No, profe. Vale. Bueno, apreciados estudiosos, entonces, pues siendo así, hemos terminado de forma muy puntual nuestro primer y segundo encuentro sincrónico de la asignatura. Les agradezco mucho a todos su participación de forma sincrónica, a Juan David, Juan Camilo, Sergio, Viviana, Jorge y a quienes tuvieron que desconectarse a lo largo de la sesión. También de igual forma para quienes se conectan de forma asincrónica para consultar el contenido discutido, el contenido temático de esta sesión. Les recuerdo, apreciados estudiosos, que estas grabaciones van a quedar publicadas en el aula, en la parte final de módulos, donde aparecen las sesiones sincrónicas. Voy a publicar el día de mañana las grabaciones para que ustedes puedan consultarlas a posterioridad. ¿Listo? Les recuerdo mis datos de contacto. Mi correo electrónico es ivon.angulo@umb.edu.co. Pueden contactarme también a través del buzón de Canvas o los datos de contacto del número telefónico de la universidad que se encuentran dispuestos en el foro de presentación y socialización. Aparecen mis datos. Si desean contactarme, no duden en contactarme si tienen alguna inquietud en contenido temático o también en relación a las actividades evaluables a desarrollar. Les deseo a todos un feliz inicio de semana, una feliz tarde y bueno, muchos éxitos para todos en esta asignatura. Que estén muy bien. Feliz tarde para todos.